Antes de empezar, suscríbete ahora. Este canal no se trata del miedo, sino de la conciencia. Quédate hasta el final, porque hoy entenderás por qué tantas profecías apuntan al 2026 y lo que eso revela sobre la psique colectiva de la humanidad, no sobre el futuro en sí. Tres videntes, tres épocas distintas, todos apuntaron a un mismo año, 2026. ¿Qué vieron que podría dejarnos sin aliento? Te invito a mirar con cuidado, sin pánico pero con seriedad, porque lo que describieron no es un suceso exterior que cae sobre nosotros desde el cielo, sino algo que ocurre primero, y sobre todo, adentro. Un quiebre espiritual, una pérdida de sensibilidad que nos desarma como comunidad. Antes de seguir, si te interesa este tipo de análisis y quieres acompañarme en el recorrido completo, suscríbete. Aquí no vendemos certezas, buscamos preguntas que nos despierten. Banga, Dixon y Casey. Nombres que suenan a leyenda, a tiempo distinto, a maneras diversas de mirar la misma sombra. No voy a presentar sus visiones como fórmulas cerradas, ni a decir que dijeron X palabra en X fecha. Solo voy a ofrecer lo que, según la tradición que los rodea, cada uno percibió, y cómo esas imágenes, juntas, trazan una línea que converge en esta década. Banga aparece en la memoria colectiva como una figura de orilla, una mujer enterrada en el terruño, escuchando voces que parecían venir desde detrás del tiempo. Según quienes recogen sus relatos, en sus visiones hubo una imagen repetida que algunos interpretan como un eclipse del corazón, una oscuridad que no apaga las luces de la ciudad, pero que nubla la visión interna, que hace que la gente vea pero no mire realmente, que narra la ceguera del alma más que la de los ojos. Esa metáfora funciona. Una ciudad llena de pantallas donde nadie se mira a los ojos, puede estar iluminada, y al mismo tiempo muy oscura por dentro. Jan Dixon vivió en otra latitud y otra urgencia. Desde su contexto, la América del siglo XX, con sus temores y sus esperanzas, se le atribuye la imagen de una falsa luz que seduce. Una promesa que brilla, atrae multitudes y gradualmente desenfoca las prioridades, convirtiendo lo esencial en accesorio. En algunas interpretaciones de sus advertencias aparece la idea de un terremoto espiritual. No un temblor en las placas tectónicas, sino un movimiento que sacude valores y vínculos, dejando derrumbes silenciosos en la vida cotidiana. Edgar Casey, el llamado profeta durmiente, ofrece otra textura, la del sueño colectivo. Casey fue asociado a visiones que hablan de un adormecimiento del alma, una especie de anestesia que hace tolerable la pérdida de sentido, porque la gente ya no siente la necesidad de preguntar por qué. En esa visión, la mayor catástrofe no es la tormenta exterior, sino la indolencia interior que se asienta como una costumbre. Tres imágenes distintas: eclipse, falsa luz, sueño. Tres maneras de decir, con vocabulario propio, algo que se repite. La amenaza no es tanto un agente externo, guerra, meteorito, tempestad, sino una tendencia interior que encuentra condiciones favorables en nuestro tiempo. Y aquí es donde surge el punto que muchos intérpretes han señalado. Hay un momento en que la acumulación de estas dinámicas puede volverse decisiva. Algunos colocan ese punto en 2026, indefinido según las fuentes, no como reloj inflexible, sino como un símbolo de ventana de decisión en esta década. ¿Cómo se llega hasta allí? ¿Cuáles son los mecanismos que facilitan que una sociedad, persona por persona, camine hacia ese apagón interior? No hace falta que imagine catástrofes extraordinarias, las semillas están a plena vista en nuestras rutinas. Primero, la seducción de las luces que no iluminan. No hablo solo de pantallas, hablo de cualquier promesa que aparece con brillo y simplifica la vida, la fama instantánea, la eficiencia que descarta la ternura, las soluciones inmediatas que evitan el trabajo lento de curar heridas. Estas luces prometen claridad y en el proceso sustituyen la mirada profunda por la superficie reluciente. Es fácil confundir brillo con verdad. Segundo, las comodidades que anestesian. Vivir bien es un anhelo legítimo, pero el confort continuado puede convertirse en una comodera que nos separa del rostro del otro. Cuando la comodidad se vuelve un estándar moral, tender a evitar el dolor propio o ajeno deja de ser excepción para convertirse en norma. Tercero, la lógica del orgullo y la autosuficiencia.
En contextos donde el éxito personal se mide en logros visibles, la vulnerabilidad se transforma en defecto. Pedir ayuda, mostrar inseguridad, reconocer deuda emocional con los demás queda etiquetado como debilidad. Así se erosiona la empatía y se construyen muros de autojustificación. Y cuarto, aunque no menos importante, la tecnología como catalizador. No culpo a las máquinas, los artefactos son neutros, pero sí subrayo cómo las arquitecturas digitales están diseñadas para capturar atención, fragmentar tiempo y transformar presencia en señalización. Un scroll que se prolonga es un territorio que se pierde para la intimidad. Cada distracción es una microdecisión que, repetida millones de veces, tiene efectos colectivos. Si juntas esas piezas, luces que distraen, confort que atrofia, orgullo que separa, tecnología que fragmenta, empiezas a ver un paisaje donde el vínculo humano queda en segundo plano. Y cuando los vínculos se aflojan, las instituciones que dependen de ellos, familia, comunidad, incluso la confianza pública, pierden sostén. No siempre ocurre de modo dramático, a menudo es una erosión microscópica, un aplazamiento tras otro de conversaciones verdaderas, una risa que ya no escucha el dolor ajeno, un gesto de indiferencia que se naturaliza. Veamos algunos ejemplos para aterrizar estas ideas. Piensa en la calle de una ciudad cualquiera. Una mujer camina con un carrito y un niño llora. La gente pasa mirando pantallas. Nadie ofrece una palabra. No se trata de señalar culpables individuales, sino de notar una norma social que se ha sedimentado. La decencia elemental se vuelve optativa, porque la prisa y la distracción la han hecho innecesaria. O mira una sala de trabajo donde la productividad se celebra por encima del bienestar. Allí el compañero que sufre se vuelve invisible hasta que su dolor afecta los números. En redes sociales observamos campañas que movilizan indignación fulminante, pero rara vez llevan a cambios profundos. La performatividad sustituye al compromiso sostenido. No exagero, hay movimientos de solidaridad, personas que se esfuerzan por cuidar y comunidades que resisten la tendencia a desconectarse. Pero el peligro aquí no es la ausencia total de bienes, es la normalización gradual de la insensibilidad. Cuando el gesto compasivo es cada vez más costoso en términos de atención o imagen, se vuelve menos frecuente. Y si esta dinámica se acelera, la imagen que Vanga pudo usar como eclipse cobra sentido. Una sociedad que conserva la luz artificial, pero ha apagado la linterna interior. Es importante subrayar que muchas fuerzas económicas y culturales actúan sin intención malévola. Empresas persiguen atención porque ese es su modelo de negocio. Individuos priorizan su bienestar porque la vida es dura. Gobiernos toman decisiones frías para mantener estructuras. Pero la conjunción de estas fuerzas puede producir resultados que ninguno buscó deliberadamente. La deformación del tejido empático que sostiene la vida colectiva. En este punto surge una pregunta inquietante que resuena en las interpretaciones de Dixon. ¿Qué pasa cuando la falsa luz ofrece sentido sustituto? Imagina un discurso, una narrativa, una aplicación o una estética que promete identidad y pertenencia sin exigir responsabilidad. Eso puede dar consuelo inmediato, aumentar seguidores y estructurar comunidades, pero también puede transformar la ética en un accesorio retórico. No es difícil ver cómo, en nombre de progreso o éxito, se pueden justificar prácticas que dañan a otros, excluir, humillar, silenciar. La falsa luz no parece mala al principio. Su encanto está en que ordena el mundo con soluciones sencillas. Su peligro es que reescribe las prioridades morales en clave utilitaria. Casey aportaría en esta lectura la advertencia sobre el sueño. Cuando el adoctrinamiento del confort y la promesa de soluciones fáciles se combinan, la sociedad entra en una especie de sopor que tolera pequeñas injusticias como un precio por la comodidad. Las personas pueden volverse complacientes, aceptan ofensas menores, callan frente a abusos leves, normalizan la violencia simbólica. El sueño colectivo no es necesariamente un sueño plácido, puede ser una letanía de aceptación que termina por adormecer la capacidad de indignación moral transformadora. Y la pregunta que nos trae hasta 2026, ¿por qué ahora? ¿Por qué esa fecha adquiere centralidad en algunas lecturas? No porque el calendario sea una profecía en sí, sino porque las condiciones que mencionamos han llegado a un punto de acumulación. Tecnologías que penetran la vida cotidiana con intensidad inédita, modelos económicos que priorizan el rendimiento de lo visible, culturas de inmediatez que celebran la gratificación instantánea. Si a eso sumas el desgaste poscrisis, pandemias, polarizaciones políticas, cambios acelerados en el mercado laboral, obtienes un tejido social más sensible al desgarro.
La década de 2020 se siente para muchos intérpretes como una línea de falla donde el estrés acumulado podría manifestarse en decisiones colectivas de gran alcance. Pero volvamos a lo fundamental. Incluso si aceptamos que existe un punto de riesgo, la elección sigue siendo humana. Las visiones que atribuyen a Vanga, Dixon y Casey no funcionan como relojes que dictan destino, funcionan como advertencias que iluminan posibilidades. En cada advertencia hay una invitación, reconocer la tendencia para, desde la conciencia, transformarla. A medida que avanzamos, conviene observar señales concretas que indican que la niebla se espesa. Una de ellas es la banalización del dolor ajeno, cuando un relato de sufrimiento se reduce a un meme o a una anécdota consumida por curiosidad efímera, la capacidad de compasión se debilita. Otra señal es la fragmentación relacional, parejas que conviven como dos islas, amistades que se sostienen en likes en lugar de conversaciones profundas, familias que se comunican por mensajes breves en vez de miradas largas. También está la economía de la atención. Cada vez más trabajos, políticas y discursos se mueven en función de lo que genera impacto inmediato, no de lo que construye comunidades duraderas. Pero no todos son sombras. La misma posibilidad de reconocimiento que denuncian las visiones contiene la semilla de solución. Si podemos nombrar el fenómeno, podemos empezar a corregirlo. Y sin trivializar el desafío, conviene entender que hay grados, matices, formas diversas de respuesta. No se trata de volver a un pasado idealizado, sino de aprender a integrar tecnología, confort y logro con prácticas que regeneren la empatía. En los relatos que circulan sobre estas figuras, aparece con frecuencia una escena que por su simplicidad resume mucho. Una persona en la noche, en la puerta de su casa, decide no entrar a la conversación que requiere verdad. Elige, en cambio, la evasión más cómoda. Esa microdecisión, multiplicada por millones, produce cambios macro. No es la decisión dramática de un héroe ni el eco estruendoso de una tragedia, es el gesto cotidiano que define corrientes. Y aquí radica la urgencia interpretativa para 2026. Si en torno a ese año muchas de esas microdecisiones se inclinan hacia la evasión, la cultura puede cambiar de manera perceptible. Imagina, por un momento, una mañana cualquiera en 2026. La ciudad despierta con sus rutinas. Algunos rostros muestran cansancio, no solo físico. En los noticieros hay historias de desentendimiento, vecinos que no se conocían antes de que algo grave ocurriera, comunidades que descubren que su red de apoyo es más frágil de lo pensado. No pretendo pintar un apocalipsis, pretendo mostrar un umbral, y un umbral, por definición, exige una elección, cruzarlo o retroceder. En la práctica, muchas reacciones al temor de una crisis espiritual caen en dos extremos. Unos responden con alarmismo, asumen que todo se perderá y actúan desde el miedo, lo que suele generar polarización y búsqueda de soluciones milagrosas. Otros minimizan la advertencia y continúan con la rutina, confiando en la indiferencia. Ambas respuestas son peligrosas, la primera por impulsividad, la segunda por negligencia. El camino que proponen las interpretaciones más prudentes de estas visiones es otro, la llamada a una vigilancia amorosa, a medidas que reparen sin teatralidad. Antes de que avancemos más en las implicaciones y en las posibles respuestas concretas, quiero contarte una pequeña historia representativa. No es historia documentada, es un cuadro compuesto a partir de muchas vidas, que ilustra la especie de tensión moral que describimos. Piensa en Ana, trabajadora social en una ciudad mediana, que cada semana recibe una carta sin remitente de alguien que pide ayuda. No es una emergencia económica, sino una petición de alguien que no encuentra sentido. Ana responde con llamadas, cita a la persona, la escucha. Paralelamente, en la misma ciudad, una plataforma digital lanza una campaña que intenta resolver soledades mediante encuentros efímeros pagados. Encuentros que generan estadísticas de interacción, pero no vínculos profundos. La campaña tiene éxito inmediato, millones de registros, titulares, ganancias. Ana, por su parte, sigue encontrando personas a las que no alcanza con una sola intervención. ¿Qué preferirá la sociedad en el largo plazo? ¿Soluciones que reportan cifras brillantes o cuidados que exigen paciencia y esfuerzo lento? Esa tensión no es metafísica, es política, económica
y sobre todo moral. Al final de la escena aparece la pregunta que atraviesa todo este relato. Si una cultura elige la luz que deslumbra y evita el cuidado lento, ¿qué quedará para las generaciones que vienen? La respuesta no es un destino inmutable, es una consecuencia acumulada. Y es ahí donde las advertencias de los videntes se hacen útiles, no para predecir con precisión cada onda del futuro, sino para ampliar nuestra capacidad de ver riesgos que de otro modo serían invisibles. He querido detenerme hasta aquí en el diagnóstico, en las imágenes y en algunos ejemplos contemporáneos, porque es necesario que la tensión se comprenda antes de buscar remedios. En las siguientes secciones, que continuaré desarrollando, exploraremos con más detalle en la señal más grave que surge de estas lecturas, la desaparición efectiva del amor y la compasión, y lo que eso implicaría para las estructuras que damos por seguras. También trazaremos caminos prácticos para evitar que la advertencia se vuelva profecía cumplida. Si esta reflexión te ha resonado, comparte este video con alguien que quieras pensar junto a ti. Y cuéntanos en los comentarios si has vivido escenas como las que describo, pequeñas renuncias a la bondad que luego se vuelven costumbre. La conversación es parte de la cura, la indiferencia parte de la enfermedad. La conversación es parte de la cura, la indiferencia parte de la enfermedad. Ahora acerquémonos al núcleo de lo que estas visiones ponen en evidencia. La señal más grave no es un indicador externo, sino la evaporación paulatina de la capacidad humana para sentir al otro. Cuando digo evaporación, no hablo de un suceso dramático y único, sino de una serie de pequeñas pérdidas sucesivas. La pérdida de ese gesto que detiene la prisa para escuchar, la pérdida de la tolerancia frente al sufrimiento que no nos reporta beneficios inmediatos, la pérdida de la exigencia ética en aras de la comodidad. Es un desgaste que, acumulado, redefine la normalidad. Imagina a Laura, enfermera de guardia en un hospital de tamaño mediano. Desde hace meses, sus turnos se han vuelto una sucesión de atenciones eficaces pero breves, medicación, pruebas, registros electrónicos. Entre los papeles y los códigos, algunos pacientes no reciben la pausa de la palabra. Laura lo nota, una anciana que se queda mirando al techo sin que nadie repare en su soledad, un joven que asiente sin atreverse a contar su miedo. En algún momento, Laura siente que su trabajo se ha convertido en tareas eficaces pero desvinculadas. Podría culpar al sistema, al presupuesto, a la tecnología, y en parte sería cierto, pero también reconoce que, cuando ella misma comienza a priorizar la rapidez sobre la escucha, contribuye a la costumbre. Esa pequeña rendición cotidiana, repetida en miles de hospitales, hogares y escuelas, cambia la textura de la vida colectiva. Esta imagen se corresponde con la advertencia que, según ciertas interpretaciones, dejó Dixon: la seducción de una luz que promete orden pero quita profundidad. Banga, por su parte, representaría la ceguera interior. Casey, el letargo que normaliza la indiferencia. Juntas, sus imágenes señalan un riesgo, no tanto el fin de algo visible, sino el debilitamiento de la fuerza que mantiene las redes humanas. Y si ese debilitamiento avanza, instituciones y relaciones que parecían sólidas pueden volverse frágiles. ¿Qué consecuencias podrían derivar de esta tensión? Pensemos en tres planos: el íntimo, el social y el institucional. En el plano íntimo, la ruptura se expresa como soledad dentro de las relaciones. Parejas que conviven sin diálogo sincero, padres que confían la educación emocional a pantallas, amigos que mantienen una coreografía de presencia superficial. En el plano social, la erosión de la compasión se traduce en reseñas frías frente al dolor ajeno, en debates que buscan victorias retóricas antes que comprensión, en la normalización de la exclusión como precio del progreso. En el plano institucional, la desconexión puede manifestarse en políticas que priman métricas sobre dignidad, en empresas que valoran exposición pública sobre trabajo sostenido, en estructuras que administran gente como datos. Todas estas consecuencias pueden sonar abstractas hasta que alguien las vive en carne propia. Piensa en el vecindario que pierde su plaza porque nadie se ocupa de organizar reuniones, en la escuela que reduce talleres de educación emocional porque no se ve un retorno inmediato, en la pieza musical que nadie escucha porque todos consumen fragmentos. No son catástrofes épicas, pero son cambios que sumados reorganizan prioridades colectivas.
Frente a esta posibilidad de desgaste moral, es crucial evitar dos trampas, la del fatalismo y la de la grandilocuencia. El fatalismo conduce a la renuncia. Si esto es lo que viene, ¿para qué intentar? La grandilocuencia nos empuja a gestos performativos que no sostienen transformaciones duraderas. Hay otra vía, la praxis de la compasión sostenida, el trabajo paciente que reconstituye vínculos pieza a pieza. Aquí es donde la esperanza no es un consuelo ingenuo, sino una estrategia moral. Pequeñas prácticas repetidas que recomponen hábitos, y con ello, el horizonte colectivo. Veamos un mapa práctico para intervenir, organizado en esferas que cada quien puede reconocer en su vida. No son soluciones milagrosas, son propuestas para ensayar, ajustar y sostener. Primero, prácticas personales para recuperar presencia. Reducir tiempo de pantalla en momentos de relación significativa. Las comidas, las visitas, las conversaciones con hijos o amigos puede parecer trivial, pero es una acción de alto impacto simbólico. Probar minutos de escucha. Reservar 10 minutos diarios para escuchar a alguien sin interrumpir, sin ofrecer soluciones rápidas, solo para validar. Volver a la escritura de cartas o mensajes con contenido reflexivo. Un correo que no sea solo logística, una carta a un anciano, una nota de agradecimiento sincera. Cultivar el silencio deliberado, espacio para mirar, para pensar, para sentir, que no esté ocupado por estímulos constantes. Segundo, prácticas comunitarias que alimenten la compasión. Crear círculos de encuentro en barrios o centros culturales donde la regla explícita sea escuchar sin juzgar. Organizar jornadas en las que se practique la reparación simbólica, pedir perdón por gestos que han herido, ofrecer disculpas públicas en espacios pequeños. Fomentar mentorías intergeneracionales, jóvenes que enseñan habilidades tecnológicas y mayores que transmiten saberes de vida, intercambios que humanizan y tejen redes. Tercero, prácticas educativas y laborales. Introducir en escuelas y empresas ejercicios regulares de empatía y reflexión, sesiones breves donde se comparte una dificultad y se practica el acompañamiento. Rediseñar indicadores de éxito para que incluyan variables humanas, satisfacción, tiempo dedicado al cuidado, calidad de escucha, además de métricas productivas. Promover que las reuniones laborales incluyan un momento para chequear estados emocionales, no como requisito burocrático, sino como práctica de cuidado. Cuarto, prácticas públicas y cívicas. Impulsar políticas que protejan el tiempo de cuidado, permisos parentales adecuados, apoyo a cuidadores, redes de voluntariado local que acompañen a vecinos en riesgo de aislamiento. Promover la financiación de programas culturales que no busquen impacto viral inmediato, sino sostenimiento de procesos comunitarios. Exigir transparencia ética en plataformas que monetizan la atención. Que se informe sobre prácticas diseñadas para captar tiempo y que haya alternativas públicas de educación digital. Quinto, prácticas espirituales y contemplativas. No todos comparten una misma tradición religiosa, pero hay prácticas que pueden ser adaptadas a sensibilidad laica, momentos de silencio colectivo, lecturas que invitan a la contemplación, ejercicios de gratitud al inicio o fin del día. Para quienes tienen fe, la oración y la práctica sacramental pueden ser recursos poderosos. Para quienes no, la meditación o la reflexión guiada cumplen funciones análogas. Lo importante es integrar rutinas que contrarresten la lógica de la inmediatez. Sexto, prácticas de contracultura digital. Probar ayunos de apps, periodos planificados sin redes sociales o sin consumo de contenidos insistentes. Crear rituales de desconexión, cenas inmóviles, fines de semana de barrio con actividades presenciales. Priorizar plataformas que promuevan encuentros reales sobre métricas de audiencia. Sé que en el listado anterior hay elementos que pueden parecer pequeños o lentos. Esa lentitud es la virtud. La recuperación de la compasión no se impone por decreto, se gana por repetición. En ese sentido, la metáfora de Casey sobre el sueño colectivo nos recuerda que despertarse no es un instante fulminante, sino un proceso de arrebato gradual a la costumbre. A nivel psicológico y comunitario, también conviene cultivar hábitos de reparación. Cuando una relación o una institución falla, la primera reacción suele ser la defensiva, negar, explicar, reducir el conflicto a malentendidos. Una práctica distinta y transformadora consiste en validar primero el daño, escuchar el relato del que sufrió, reconocer la herida sin excusas, y entonces abrir un proceso de reparación concreta. Ese orden, validación antes de defensa, enseña a priorizar la dignidad humana sobre la reputación. Hay otro elemento que es central en las advertencias de las tres figuras:
la humildad. La falsa luz seduce porque promete certeza y control. La humildad, en cambio, admite incertidumbre y dependencia mutua. Cultivar humildad no es denigrarse, es entender que el tejido social demanda interdependencia. En la práctica, la humildad se demuestra con la capacidad de pedir ayuda, de admitir errores, de aprender. Es un antídoto potente contra la lógica del orgullo autosuficiente que separa. También quiero subrayar que las respuestas colectivas no dependen únicamente de individuos virtuosos, requieren estructuras que las sostengan. Por eso propuse políticas y prácticas organizacionales. Las instituciones necesitan diseñar incentivos que premien el cuidado, no solo la visibilidad. Cuando una empresa incorpora tiempos de acompañamiento en sus métricas, cuando una escuela valora la educación emocional, cuando un ayuntamiento subvenciona proyectos comunitarios que priorizan la relación, se está creando un ambiente donde la compasión puede florecer de forma más estable. En el plano simbólico hay gestos que reorientan la mirada social. Ceremonias cívicas que celebren no solo logros económicos, sino también actos de servicio. Espacios públicos que promuevan encuentros íntimos, mercados locales, plazas con actividades de barrio. Campañas mediáticas que reconozcan historias de cuidado anónimo. Estas modalidades ayudan a contrarrestar la narrativa dominante que suele exaltar la espectacularidad. Una pregunta clave que suele surgir es: ¿estas prácticas realmente pueden contrarrestar la tendencia que señalan las visiones, especialmente si 2026 se plantea como ventana crítica? La respuesta honesta es que no hay garantías. Lo que sí podemos afirmar con sentido práctico es que los hábitos colectivos se transforman a través de millones de microdecisiones. Cada acto de escucha, cada gesto de humildad, cada estructura que prioriza la dignidad, reduce la probabilidad de un quiebre profundo. El futuro no está sellado, está en obra. Antes de cerrar, quiero proponer un pequeño plan de 30 días que cualquiera puede probar para medir el efecto de estas prácticas en su entorno. No es una receta mágica, es un experimento de atención. Día 1.5. Reducción consciente. Identifica 2 momentos del día para prescindir del móvil y dedicar ese tiempo a la conversación o al silencio reflexivo. Día 6.10. Escucha activa. Practica 10 minutos diarios de escucha sin interruptores con alguien cercano. Día 11.15. Acto de cuidado. Realiza una pequeña acción desinteresada. Visitar a un vecino, ayudar a un colega, escribir a alguien que no ves hace tiempo. Día 16.20. Reparación simbólica. Si hay una relación tensa, intenta una conversación donde primero valides el daño ajeno antes de explicar la propia perspectiva. Día 21.25. Comunidad. Organiza o participa en un encuentro local, una charla, una ronda de lectura, un paseo colectivo. Día 26.30. Ritual de cierre. Compartid en un espacio seguro lo aprendido. Si sois pocos, haced una reflexión escrita sobre cambios percibidos. Comprometeos a mantener al menos una práctica semanal a partir de ahí. Si algo cambia en ese mes, por pequeño que sea, habrá valido la serenidad del intento. Y si no cambia, el ejercicio habrá permitido claridad sobre obstáculos concretos que requieren atención estructural. Quiero terminar trayendo de nuevo las imágenes de Banga, Dixon y Casey. No como predicadores que dictan sentencia, sino como voces que llaman la atención sobre lo frágil y lo precioso. Según esas tradiciones, el riesgo no es tanto un cataclismo externo, sino un eclipse interno, una luz que engaña y un sueño que adormece. Interpretadas con cautela, esas advertencias pueden servir de alarma preventiva. Nos invitan a despertar, a responsabilizarnos por la calidad de nuestras relaciones, por la profundidad de nuestras solidaridades. Si algo nos dejan como enseñanza práctica, no hay salvación colectiva sin el trabajo paciente de la atención. No hay adelanto moral sin humildad. No hay resistencia al olvido sin comunidades que sostengan memoria y cariño. Y, sobre todo, no hay futuro humano sin actos repetidos de bondad, que, al multiplicarse, reescriben la normalidad. Si este vídeo te ha movido, te invito a compartirlo con alguien con quien quieras construir conversación y a dejar en los comentarios una experiencia personal. ¿Qué pequeño gesto has hecho que terminó teniendo efectos mayores? Leer esos relatos ayuda a recordar que no estamos solos en esta tarea.
Que cada gesto de cuidado, por modesto que parezca, sea una piedra que impida el deslizamiento del olvido. Que la alarma que despierta no se vuelva pánico, sino disciplina de ternura. Y que si 2026 es para algunos un punto de inflexión, lo sea para que decidamos, de forma consciente, ser quienes enciendan la luz que no deslumbra, sino que ilumina el rostro del otro. Gracias por acompañar este viaje de mirada crítica y esperanza práctica. Comparte este mensaje si crees que puede ayudar a otros a pensar y a actuar. Te leo en los comentarios.